Muy buenos días, jóvenes. Dándole la bienvenida, pues, a esta plataforma virtual de clases. En el día de hoy vamos a iniciar nuestra sesión del curso de física. Les da la bienvenida, les habla la profesora Gabriela Rojas, responsable de esta área. Iniciamos. Física va a ser una ciencia que nos va a ayudar a conocer los fenómenos que ocurren a nuestro alrededor. La física es unas ciencias naturales que gracias a ella vamos a poder conocer los fenómenos que ocurren a nuestro alrededor. Por lo tanto, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que son las magnitudes físicas. Al término de esta sesión, ustedes jóvenes van a poder identificar, conocer qué es una magnitud. Vamos a poder conocer y diferenciar las unidades que vamos a utilizar para medir magnitudes. ¿Sí? Por lo tanto, atentos por favor para el inicio de nuestra sesión. Muy bien, entonces decíamos de que para poder llegar a conocer los fenómenos que ocurren a nuestro alrededor, vamos a tener que analizar, vamos a tener que comprobar, ¿no? Física es una ciencia y como ciencia tiene que cumplir con los pasos del método científico. Y para poder cumplir con los pasos del método científico, nosotros vamos a tener que conocer los instrumentos que nos ayuden a medir. Y esos instrumentos que nos ayudan a medir, tenemos que conocer también con qué unidades. Por ejemplo, si yo quiero medir el tiempo, sé que a las 10:40 es mi refrigerio. Quiero saber, llega a las 10:40, ¿qué instrumento estaré usando? Vamos a usar el reloj, ¿no es cierto? ¿Y en qué unidades vamos a medir el tiempo? Podemos medirlo en horas, en minutos o en segundos, ¿no es cierto? Si quiero medir mi carpeta, por ejemplo, como vemos acá en el gráfico, vemos a este niño que está midiendo su carpeta, ¿no? ¿Qué está midiendo? Está midiendo el largo, ¿no es cierto? El largo. Y para ello va a usar un instrumento que puede ser una cinta métrica, ¿sí? Esta niña está midiendo también algo, ¿no? Y para eso está utilizando la balanza. ¿Qué estará midiendo? De repente, la masa de algún objeto, ¿sí? Esta persona quiere medir el tiempo. Y para medir el tiempo, ¿qué instrumento va a utilizar? Va a utilizar un reloj. Muy bien, niños. Entonces, a todo lo que estamos hablando, de todo lo que estamos mencionando, a todo ello se va a llamar magnitudes fundamentales, magnitudes físicas. ¿Ya? Las magnitudes físicas. Vamos a decir, la magnitud física es todo aquello que puede medirse. Es todo aquello que se puede medir con cierto grado de precisión, usando para ello una unidad de medida, que va a ser el patrón convencionalmente establecida. Si yo voy a medir el largo, el ancho de un objeto, no voy a usar balanza. Tengo que usar un instrumento adecuado. Y así como voy a usar un instrumento adecuado, ese instrumento también va a tener una unidad. ¿Sí? Unidad. Y así. Entonces, las magnitudes físicas, joven, es todo aquello que vamos a poder medir. Es todo aquello que se puede medir. Y para poder medir, ¿qué vamos a usar? Instrumentos de medida. Y cada instrumento de medida va a tener una unidad. Por ejemplo, si voy a medir el largo, el ancho de mi mesa, ¿qué instrumento voy a usar? Una cinta métrica. ¿Y cuál será la unidad de esta cinta métrica? ¿En qué unidad lo expreso? Mi mesa mide, ¿cuánto? 1 metro, 2 metros, 3 metros. Entonces la unidad es el metro.
Si voy a ponerme a medir, por ejemplo, cuánto de masa tiene una roca, ¿y en qué voy a expresar? ¿En metros? ¿En segundos? ¿En horas? ¿En qué lo voy a expresar? Lo voy a expresar en kilogramos. Entonces, la unidad de medida de la masa es el kilogramo. Si voy a medir el tiempo, ¿qué instrumento voy a usar? Voy a usar el reloj. Pero el reloj, ¿en qué unidades se va a dar? Se va a medir en horas, minutos o segundos. Entonces, magnitudes físicas es todo aquello que se va a poder medir. Pero para poder medir tenemos que usar unidades que van a servir como patrones. ¿Comprendido? Continuamos entonces. Hay dos clases de magnitudes. Ya vamos a hablar de clases de magnitudes. Magnitud, hemos dicho, magnitud física es todo aquello que se puede medir. Pero van a ver en toda esa cantidad de objetos, circunstancias que se va a poder medir, vamos a encontrar dos tipos de magnitudes. Las magnitudes fundamentales y las magnitudes derivadas. Las magnitudes fundamentales van a ser aquellas magnitudes independientes que van a servir de base. No se olviden, que sirven de base para fijar las unidades y en función de las cuales se van a expresar las demás magnitudes. ¿Ya? Por eso su nombre de fundamental. ¿Por qué van a ser magnitudes fundamentales? Porque van a ser unas magnitudes que van a servir de base para las demás magnitudes que se van a formar. Y también van a tener unas unidades, van a fijar sus unidades. Y también en función de estas unidades se van a utilizar para las unidades de las demás magnitudes que se pueden originar. O sea, las magnitudes fundamentales van a ser la base, son los principales, son los que van a originar a todas las demás magnitudes. Muy bien. Dentro de estas magnitudes fundamentales, vamos a mencionar a 7 magnitudes. Las magnitudes fundamentales van a ser 7. ¿Qué magnitudes van a ser? Vamos a ver a la longitud. Longitud. Si yo quiero medir las dimensiones de mi cuarto, ¿con qué magnitud voy a trabajar? Con la longitud. Voy a medir el largo, el ancho, el espesor. ¿Sí? Entonces, la primera magnitud fundamental es la longitud. La longitud, ¿cuál es la unidad con la que se va a medir? ¿En qué unidad se va a expresar? Mi puerta mide 5 metros. Entonces, ¿cuál es la unidad? El metro. ¿Cómo se va a representar al metro? Tiene que tener su símbolo. Su símbolo es una M. M. ¿Ya? Primera magnitud, la longitud. La longitud se mide en metros. Símbolo de metros, M. Muy bien. Vamos a la masa. Segunda magnitud fundamental, masa. La masa, a ver, ¿con qué instrumento medimos la masa? ¿Será lo mismo masa que peso? No, ¿no es cierto? La masa, vamos a ponerla acá, la masa va a ser muy diferente al peso. ¿Por qué? ¿O serán iguales? ¿Qué dicen ustedes? ¿Masa y peso serán iguales? No. La masa lo vamos a medir ¿dónde? En una balanza. ¿Y el peso se medirá en la balanza? No. El peso se va a medir con un dinamómetro o una romana.
¿Qué va a medir la masa? La masa va a medir la cantidad de materia que tiene un cuerpo. En cambio, el peso va a medir la fuerza con que la Tierra va a atraer a esa materia. La masa es la cantidad de materia y el peso es la fuerza con que la Tierra atrae a esa masa. Por lo tanto, jóvenes, masa y peso son diferentes. ¿Ya? Después vamos a reforzar más esto. Pero continuamos. Entonces, la segunda magnitud fundamental, base, es la masa. La masa que va a medir, hemos dicho, la cantidad de materia. Esa cantidad de materia, ¿en qué se mide? En una balanza. Por lo tanto, la unidad de la masa va a ser el kilogramo. Cuando yo voy al mercado y voy a comprar las papas, ¿qué le digo a la señora? Señora, por favor, ¿me puede dar 2 kilogramos de papas? Entonces la señora coge las papas y la pone en la balanza. ¿Qué está midiendo en la balanza? La masa. ¿Ya? Muy bien. La unidad es del kilogramo. ¿Y cuál será el símbolo del kilogramo? Este símbolo, KG. Mayúscula y minúscula. Muy bien. Tercera magnitud fundamental. El tiempo. El tiempo se puede medir con el reloj. Hemos dicho que sus unidades pueden ser, se puede medir en horas, en segundos, perdón, en minutos o en segundos. ¿Está bien? Pero la unidad patrón, porque tenemos que tener una base, la unidad patrón del tiempo va a ser el segundo. Nosotros vamos a medir el tiempo con esa unidad patrón, el segundo. ¿Y cuál es el símbolo? Una S. S minúscula. ¿Está bien? Pasamos. Cuarta magnitud fundamental. La temperatura. La temperatura. ¿Ya? Que va a utilizar, ¿qué instrumento utilizamos para medir la temperatura? Los termómetros. Ahora, ¿con qué unidades vamos a medir la temperatura? Así como en el tiempo podemos usar horas, minutos, segundos, pero lo ideal, el patrón es el segundo, en la temperatura también. Hay otras unidades, ¿no? Los grados centígrados, los grados Celsius, los grados Fahrenheit y grados Kelvin. De todos esos, ¿cuál es la unidad fundamental o cuál es la unidad con la que se tiene que trabajar en la temperatura? Kelvin. ¿Ya? Los grados Kelvin. Es el patrón de esa magnitud. Ahora, ¿cómo se representa? Con una K. Quinta unidad o quinta magnitud. Intensidad de corriente eléctrica. La intensidad de la corriente eléctrica, vamos a medirlo con el amperio. ¿Ya? Con el amperio. Símbolo de este amperio es una A mayúscula. ¿Ya? A mayúscula. 6. Intensidad luminosa. Es otra magnitud fundamental. Esta intensidad luminosa, ¿cuál va a ser la unidad con la que vamos a medir? La candela. Esa es la unidad de medida, la candela. ¿Y cómo se va a abreviar? ¿Cuál es el símbolo de candela? CD. Ya, no se olviden, CD. Cantidad de sustancia. Esta lo han utilizado bastante en química, ¿no? La cantidad de sustancia. Es una unidad fundamental. ¿Cuál es la unidad con la que se va a medir la cantidad de sustancia? Los moles, la mol. Y su símbolo también va a ser la mol. Por lo tanto, jóvenes, las magnitudes fundamentales hemos dicho que son las magnitudes que van a servir de base para las demás magnitudes. Y también las unidades de las magnitudes fundamentales van a servir de base para las demás unidades de las demás magnitudes.
¿Cuáles son esas magnitudes fundamentales? Son 7. Longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente eléctrica, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. Acá tenemos sus unidades y tenemos sus símbolos. Muy bien. Seguimos, jóvenes. Ahora tenemos al otro tipo. Las magnitudes derivadas. Como su mismo nombre lo dice, estos van a derivar. Estos van a derivar, derivan. Derivan. ¿De quién? ¿De quién creen ustedes? Van a derivar de una magnitud fundamental. ¿Ya? Van a derivar de una magnitud fundamental. Dice, son aquellas que pueden ser expresadas en función de magnitudes fundamentales. Entonces, estas son las que van a derivar de las fundamentales. Y las magnitudes derivadas van a ser muchísimas, muchísimas. ¿Ya? Solamente las fundamentales son 7. En cambio, las derivadas son muchas, muchísimas. Entre ellas tenemos, por ejemplo, la magnitud fundamental, la superficie. Si yo quiero medir la superficie de algo, ¿qué voy a usar? El metro cuadrado. Y el metro era unidad ¿de quién? De longitud. ¿No es cierto? Longitud. Entonces se usa el metro cuadrado. Símbolo, metro cuadrado. Otra unidad, tengo el volumen. El volumen va a ser la capacidad de contener, digamos, una sustancia, ¿no? ¿En qué se va a medir? Se va a medir en metros cúbicos. El metro también viene de longitud, entonces está derivando de la longitud. Metros cúbicos, su símbolo. La densidad. La densidad va a dar el espesor de las sustancias, ¿no? ¿Quién es más denso? ¿Quién más espeso? ¿Quién es más liviano? Etc. Entonces, la densidad se va a expresar en kilogramos por metro cúbico. Su símbolo, kilogramos por metros cúbicos. La velocidad de un auto, la velocidad con que se va una moto, se va a medir en metros por segundos. Metros viene de longitud, segundos viene de tiempo. Por eso decimos que la velocidad es una magnitud derivada, porque va a derivar de las fundamentales. ¿Cuáles van a ser sus unidades? Metros por segundo. La aceleración. ¿Cómo es la aceleración de un auto? Está viniendo a 30 kilómetros por hora, luego llega a subir a 100 kilómetros por hora. ¿Aumentó o disminuyó la aceleración? La aceleración, dice, va a expresarse en metros por segundo al cuadrado. Metros por segundo al cuadrado. El metro es la unidad ¿de quién? De la longitud. Y el segundo, del tiempo. Por eso la aceleración viene de una magnitud fundamental. Símbolo, metro por segundo al cuadrado. La fuerza, ¿no? Se va a medir en Newton y su símbolo, N. La presión se va a medir en Pascal y se abrevia PA. Trabajo y energía se mide en joules y se representa con una J. Potencia se mide en watts. ¿Cuál será la potencia de un motor? ¿No? Watts. Y se abrevia con una W. Y así podemos ir mencionando a más, ¿no? Por ejemplo, la presión, que está acá, el volumen, el trabajo, muchas magnitudes que podemos llegar a medir.
todas ellas ya van a ser derivadas. Y ahora que vamos a entrar más adelante, vamos a ver a base de ejercicios cómo se van a ir derivando las demás magnitudes basados a la magnitud fundamental. Continuamos. Ahora sí, con su libro, por favor. Indica cómo se clasifican las magnitudes fundamentales según su origen. Estamos hablando solamente según su origen porque después vamos a ver las otras clasificaciones de las magnitudes. Se va a clasificar según su origen en dos. En magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. Muy bien. Dos. Una es todo aquello que puede medirse con cierto grado de precisión usando para ello una unidad de medida patrón convencionalmente establecida. ¿Qué es todo aquello que se puede medir? ¿Cómo se llama todo aquello que se puede medir? Magnitudes físicas. Muy bien, las magnitudes físicas. 3. Las son aquellas que pueden ser expresadas en función de las magnitudes fundamentales. Hay dos tipos de magnitudes, ¿sí? Las que son de base y las otras que van a originar de estas fundamentales. ¿Cómo se llaman aquellas que pueden ser expresadas en función de las magnitudes fundamentales? ¿Cómo se llama? Las magnitudes derivadas. Muy bien. 4. El símbolo de metro es, ¿cómo se expresaba el metro? A ver, recuerden, ¿cómo era? M, muy bien, M. Si yo veo M y el símbolo del metro. 5. Miren, esto fue una pregunta de la Universidad San Marcos, ¿no? Dice, ¿cuántas magnitudes fundamentales existen? Ah, ¿cuántos hemos dicho? 7. No se olviden. Muy bien. 7 magnitudes fundamentales. 6. El símbolo de los grados Kelvin es, ¿cuál es el símbolo del grado Kelvin? ¿Cuál era? Muy bien, una K, ¿no? K. CD es el símbolo de, aquí se representa como CD. ¿Cuál era el nombre? Exacto, la candela. Muy bien. 8. El metro cuadrado es la unidad de que se mide en metro cuadrado. Yo quiero medir mis chakras, quiero medir mis terrenos. ¿Qué es lo que estoy midiendo? Ahí está resolvido, el área. Muy bien. El símbolo de metro cúbico, ahí está, metro cúbico. 10. La unidad de la aceleración en el Sistema Internacional de Unidades es, ¿cuál era el símbolo de la aceleración? Metros por segundo al cuadrado. Muy bien. La candela es la unidad de, ¿qué es lo que se mide en candelas? A ver, ¿qué es lo que se medía? La intensidad luminosa. Muy bien. 12. Si quieres medir el área del patio de mi colegio, ¿con qué lo mediríamos? Con metros cuadrados. Muy bien. 13. La densidad tiene por unidad al, que a su vez tiene como símbolo, ¿en qué se mide la densidad? ¿Ah? En kilogramos por metros cúbicos. ¿Y cómo se expresaba esto en símbolos? Kilogramos, metros cúbicos. Muy bien. 14. La intensidad de corriente se mide en, a ver, la corriente, ¿en qué medíamos? En amperios. ¿Y cuál era su símbolo? Una A. Muy bien, una A. 15. La aceleración tiene por unidad al, que a su vez tiene por símbolo, ¿cuál es la unidad? Uy. Se pasó. Ay, aquí está la respuesta, pues, ¿no? Metro por segundo al cuadrado. Muy bien, ahí está. Continuamos entonces.
Autoevaluación. La unidad de la cantidad de sustancia es, ustedes lo han usado en química bastante, la mol. Muy bien. El símbolo de Watts, ¿cuál era su símbolo? Muy bien, solamente W. No se vayan a confundir, solamente la W. Bien. 7. El símbolo de Joules. El símbolo de Joules, ¿cuál es? Ay, es que me estoy yendo, estoy en 3, ya estoy en 3. Vamos a 3. La unidad de la longitud es el metro. Muy bien, el metro medimos o la longitud se mide en metros. 4. ¿A qué magnitud corresponde el símbolo PA? ¿Cuál era la abreviación? A ver, ¿de cuál de ellos? ¿De fuerza, de área, de volumen, presión o densidad? De precio. Muy bien. 5. La unidad de tiempo en el sistema internacional es la hora, el día, el segundo, el minuto, el año. ¿Cuál es la unidad base del tiempo? ¿Cuál era? El segundo. Muy bien. 6. La unidad de intensidad luminosa es, ¿con qué se mide? Muy bien, candela, con la candela. Aquí ya lo habíamos dicho. El símbolo de Joules es Joules, J. Muy bien. La unidad del volumen. ¿En qué se expresa el volumen? ¿Metros cuadrados, metros cúbicos? Volumen, metros cúbicos. Bien. 9. ¿A qué magnitud pertenece el símbolo metro segundo al cuadrado? ¿En cuál de ellos, cuál de esas magnitudes se mide en metros por segundo al cuadrado? ¿La velocidad o la aceleración? La aceleración. 10. La unidad de la intensidad de la corriente eléctrica es... ¿Con qué se mide la intensidad? ¿Amperios o watts? Con amperios. Muy bien, jóvenes. Ahora, la tareita queda para ustedes. Por favor, lo desarrollan. Luego, en el cuaderno me van a contestar estas preguntas. Me van a poner de título magnitudes físicas. Van a contestar, ¿qué es una magnitud? 2. ¿Cuáles son los tipos de magnitudes físicas según su origen? 3. Grafica instrumentos de medida e indica la magnitud que mide. Ya, por ejemplo, dibujo la balanza y digo, ¿qué magnitud vamos a medir en la balanza? La masa. Bien. Dibujo un reloj. ¿Qué magnitud mido en el reloj? El tiempo. ¿Y con cuál es su unidad? El segundo. Ya, así me van a dibujar instrumentos. Y 4, vas a graficar los instrumentos de medida. Muy bien, jóvenes. Ha sido un gusto estar nuevamente con ustedes. Me despido hasta nuestra próxima sesión. Muy buenos días. Hasta luego.